noche tenemos en la tertulia Pornopolítica de 2021 a Alberto Retana, director de La Voz del Tajo, quizás sea el periódico más importante y queda más exclusiva en Castilla-La Mancha, y a Jorge Molina, un empresario muy relacionado con la economía. Y vosotros, ambos dos, el panorama económico que tenemos después de la desescalada esta que están hablando del coronavirus, ¿qué nos espera? Os doy palabra. No sé si Jorge quiere hablar primero por aquello de la edad que tengo que No, cederle, por supuesto. vamos a ver, realmente, o sea, bueno, lo que ya está claro es que esa escalada en V no la vamos a ver. No sé si será en U, en L o qué. Porque es un escenario absolutamente nuevo. Por ejemplo, es decir, Europa se supone que está saliendo de la escalada. De hecho, se supone que el verano va a ser favorecedor para que siga decayendo. Pero, por ejemplo, en América Latina ahora está llegando el invierno, por lo tanto, puede ser que ahí haya brotes. Al final lo que quiero decir es que los mercados, la inestabilidad va a estar entre nosotros. Y para que realmente la economía se mueva y haya cierta tranquilidad, tiene que haber seguridad para invertir, para emprender negocios, para exportar, para fabricar, y el momento, pues parece que es todo menos eso. Estoy de acuerdo completamente con lo que dice Jorge, porque el dinero es cobarde. El dinero es el bien más cobarde que hay en el mundo. Y lo que a mí me extraña es que vayamos a ir en toda Europa con diversos ritmos. Creo que no solamente la presión española, sino también la presión italiana, la presión portuguesa, que yo creo que se adherirá, e incluso la situación entre dos aguas que va a pillar también a Inglaterra o al Reino Unido, puede influir bastante en lo que pueda ser el futuro de la economía europea, al margen de todas las influencias que podamos tener de China por un lado o de Estados Unidos por otro. Lo cierto es que aquí yo creo que se va a abrir un poco más o se va a cerrar un poco más la piña, mejor dicho, pero sobre todo con un frente común, como bien decía antes, y es la zona sur, pero sobre todo también por el interés español, que también es el que nos afecta a nosotros, y es que el Estado está absolutamente arruinado. Lo comentaba el otro día con un amigo mío. Decían o dice el presidente del gobierno, que el día 20 de junio se va a empezar a cobrar o a pagar en ingreso mínimo vital. Hay gente que todavía no cobra los ERTES. Entonces, yo no sé si esto encaja bien o no. Pero lo que sí también me llamó mucho la atención, y creo que lo comentaba con Joaquín estos días atrás, era la entrevista con Santiago Niño Becerra, que leía en un medio de comunicación recientemente, en el que hablaba de que en otoño probablemente este país llamado España sea rescatado, aunque no se llame de esa manera al rescate, pero con las arcas como están, la situación la veo muy, muy complicada. Y la recuperación en V, que puede decir Jorge, yo creo que, y Santiago Niño era el que lo decía, más bien va a ser como el logotipo de una marca de deportes así que tiene forma de flecha y que tiene nombre de diosa griega, que es muy suave y con punta para arriba. Sí, Hay, esta medida que se acaba de aprobar en el último Consejo de Ministros de dar una paga, dicen que vitalicia, pero bueno, es la discusión, a todo el que no, una paga mínima vital que le llaman. ¿Vosotros creéis que va a tener va a ser perjudicial para la reflotación de la economía en cuanto a que mucha gente preferirá no trabajar y quedarse y aguantarse con esa paguita? Bueno, yo creo que el miedo va a ser un poco libre, ¿eh? Jorge, Sí, Jorge. no solamente eso, sino yo diría un poco más. Un país que es la, decimos, séptima potencia del mundo, no se puede permitir el lujo de que haya gente absolutamente desasistida. El problema está que cuando eso se da sin una tutorización, sin una situación que sea absolutamente coyuntural y que vaya unida a la búsqueda activa de empleo, y que se pueda quitar cuando realmente se demuestre que eso no es así, pues podemos acabar convirtiéndolo en lo que ha sido el plan de empleo rural y el PER en Andalucía, y se convierta en un modus vivendi sin que realmente haya que trabajar. Y podemos asistir a zonas que la renta per cápita sea inferior
al producto, al PIB per cápita, es decir, que realmente se esté recibiendo más que se esté produciendo. Y eso es sostenible coyunturalmente, pero a la larga crea una situación muy endémica y de atraso y de... aquí ha pasado desapercibido que ya en las cuentas del 2019 ha habido un incremento de un 20% del déficit, que es importante. En la época de Zapatero teníamos dos cosas. Realmente fue una crisis económico-financiera, pero aquí realmente fue sobre todo por el tema del ladrillo. Y en cuanto a bancos, a pesar de lo que digan, no se rescató a ninguno. Lo que se rescató fue a cajas de ahorros que habían estado manejadas por políticos, ¿no? Pero, por lo tanto, la economía lo que hizo es tuvo que constreñirse muchísimo. Las empresas, las que tuvieron que cerrar, cerraron. Entre yo, por ejemplo, tuve que cerrar varias empresas y abrir nuevos mercados. Y poco a poco las empresas han salido más fortalecidas, menos endeudadas, mientras que el Estado no hizo absolutamente ningún esfuerzo, no hizo los deberes. Y hemos llegado a esta situación en la cual, con unos años de relativamente bonanza, donde nosotros crecíamos por encima de la mayoría de los países comunitarios de la Unión Europea, nosotros no ahorrábamos nada, seguíamos incrementando nuestro déficit. Con lo cual es muy probable que, como dice Alberto, que cuando todo esto se empieza a echar cuentas, tengamos que recibir el rescate. La gran suerte es que ahora nos pilla a unos cuantos países europeos en la misma medida y por lo tanto va a haber como una manga ancha para dar dinero, cosa que no se produjo en aquella época. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, pero en parte no. La situación de Zapatero, que podemos hablar de ella largamente, no en un programa, sino en 10 juntos, no viene nada más que provocada por una situación, a mi modo de ver. Y si podemos empezar a hablar de los créditos de los bancos, de la crisis del ladrillo, hay que echar la vista un poquito más atrás. La economía alegre que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, a mi modo de ver, viene todo originado por el modus vivendi que prácticamente se implantó en España en la época de José María Aznar. Bien es cierto que se vino también desde el principio de sus mandatos a solucionar una crisis que estábamos viviendo desde el año 96 o 95, me parece recordar, pero ese modo de ver, o ese modo de vivir que nos dieron a los españoles, que realmente no tenemos fin a la hora de gastar, en muchas ocasiones, todos, pues se fue acrecentando. Y creo recordar un dato que aportaba precisamente la persona a la que aludía anteriormente, que estábamos en un 207% de endeudamiento familiar con respecto al principio de la crisis del 95-96. Habíamos crecido un 200% de deuda. Entonces, claro, las empresas endeudadas al 200% o las casas, ¿dónde leches van a conseguir dinero para poder financiarse cuando venga otra crisis? La que llegó, la de 2008. Pero es que ahora estamos en otra. Y yo creo otra ventaja diferente, Jorge, y es que ahora mismo estamos todos en el punto de partida. Es como si hubiéramos parado la maratón. Alemania iba el primero destacado, Italia iba segunda, Francia iba tercera, Inglaterra estaba ahí que no sabía si retirarse o no, pero también tenía buen puesto. España iba de los últimos, los pobrecitos míos. Y sin embargo se ha parado la carrera. Ahora estamos todos otra vez como si hubiéramos empezado en el kilómetro 25 de la vez la maratón. Ahora lo que hay que hacer es aprovecharlo. ¿Qué ocurre? Que España no está en condiciones de aprovechar absolutamente nada. Esa es la suerte que va a tener Sánchez. Pero es que están... Que todos estamos en el punto de salida. Claro, lo que ocurre es que hay algunos que tienen, lo que tú decías, ahorros, infraestructura, costumbre de ahorrar, y nosotros ni tenemos infraestructura, ni tenemos ahorro, ni tenemos costumbre de ahorrar. Ese es el problema, ya no solo de Sánchez, sino de los españoles. ¿Por qué? Porque nos han educado de esa manera en los últimos años. Y al fin y al cabo, ahora que dependemos, por ejemplo, muchísimo del sector turístico, y de eso tú sabes más que yo, pues o tenemos turismo dentro de poco, o aquí se va a pegar una hecatombe espectacular. Por eso, los carteles famosos de alguna, que lo publicábamos nosotros hace poco tiempo, de alguna compañía aérea, que en julio, el 1 de julio, se abre España. Entonces, para allá, por 36 libras tienes el viaje preparado para que te vayas a la playa. Entonces, ¿qué ocurre? Que o dependemos y abrimos la puerta muy rápido para que la gente entre, aun a riesgo
aún a riesgo de que tengamos contagios nuevos, que eso ya sería, desde luego, la debacle absoluta, o esto se puede ir al garete, sobre todo incidiendo, y vuelvo a repetirlo, no me cansaré de hacerlo, que el Estado no tiene un euro. Ese es el problema. O sea, habría que preguntarse si date cuenta que el Estado ha recaudado en esta última etapa un 30% menos y ha subido los gastos bastante más, con lo cual tiene problemas serios de tesorería, ¿no? Y de hecho no ha hecho más que empezar, o sea, que ese es el problema. Y lo que decías de la época de Aznar y Zapatero, yo la corroboro, es complementario a lo que yo estaba diciendo, ¿no? No me quería ir más atrás, pero que realmente todavía en aquella época Zapatero cogió con un endeudamiento de aproximadamente el 60% del PIB y ahora estamos en un 110% del PIB. Por tanto, no tenemos fuelle, es que nos falta fuelle. Es que en los últimos años que hemos estado creciendo no se ha reducido absolutamente nada. Y efectivamente, esa mentalidad de cigarra, tanto en lo público como en lo público sigue estando a tope y en cambio en lo privado sí que se ha visto. De hecho, el endeudamiento y la capitalización de las empresas es mayor actualmente que era aquella época, ¿no? De los Con bancos. el problema que he añadido, que hay un problema añadido, y es que los nuevos modelos eh, mm, de negocio hacen que la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías en muchos negocios, hace que cada día se pueda prescindir de puestos de trabajo con una cualificación mediana o tirando a baja. Y eso, y las nuevas tecnologías no crean nuevos puestos de trabajo tan rápidos como se está perdiendo el empleo. Y eso también es, al margen de lo que estamos viviendo, es un reto que puede ser que se vea en 10 años aproximadamente. O sea, vamos a ver cambios espectaculares. Por ejemplo, en el retail podemos ver cómo se va a hacer ERES de muchas grandes empresas porque van a cambiar su modelo de negocio para vender sus productos. De todas maneras, como te decía, para mi gusto también, mucha culpa de que ahora tengamos en las empresas más capitalización la tienen los bancos. Bendita culpa, quiero decir, porque ya no hay tanta ligereza a la hora de dar esos préstamos, ya no hay esos chavales que eran encofradores y cobraban 3.000 euros al mes y se compraban lo primero un coche de alta gama. Entonces, el retén no lo han hecho los bancos, de acuerdo, que ahora son más exigentes y dan menos la mano. Pero hay que tener también en cuenta lo que tú estabas diciendo, lo que era el teletrabajo o la digitalización de las empresas. Y yo no creo que incida tanto en lo que pueda ser la desaparición de puestos de trabajo, sino en la desaparición de medios de trabajo. Es decir, el que se abaraten los costes de todo lo que es, en definitiva, la creación de una empresa. Sí, se tiene que adecuar muchísimo, y eso es un hándicap bastante importante en este país, porque a nivel digital este país está muy lejos de lo que puedan ser otros países europeos, pero y le va a costar bastante, pero el teletrabajo no va a tener más remedio que imponerse, porque somos cómodos también los españoles y somos miedosos. Entonces, el trabajar desde casa nos va a abaratar muchísimo lo que es a la empresa y a nosotros el puesto de trabajo, nos va a acomodar muchísimo más. Tendremos la excepción de las relaciones sociales a las que también somos muy dados, pero en definitiva siempre encontraremos ese rato para poder movernos. Pero la digitalización y el trabajo en casa, el teletrabajo, yo creo que va a incidir más en lo que es el abaratamiento de los medios de empresa que los puestos de trabajo. Bueno, salvo que empiecen a legislar, que ya han amenazado con ello, y acaben haciéndolo una utopía. Pero sí, efectivamente, además la tendencia ya empezaba, las oficinas eran oficinas más abiertas, tipo coworking, sin puestos de trabajo fijo. La mayoría de empresas multinacionales con que operan en España en determinados sectores ya casi venían trabajando de esa manera, más enfocado a resultados y a objetivos que a permanencia en el puesto de trabajo. Pero a mí lo que me preocupa es que a través de todo esto, el teletrabajo, aunque se dice
que aproximadamente un 50% de empresas van a optar por un tema mixto en plan de oficina y teletrabajo. A mí lo que más me preocupa es que esto acelere porque van a tener que hacer, porque tengan que hacer inversiones. Pongo un ejemplo. Zara hace ya un año tenía en las afueras de Londres, en un centro comercial, una tienda piloto en la que tú llegabas allí con espejos, elegías el modelo de vestido que tú querías y tú virtualmente te veías con él. Si te pasabas a otro o te decías que lo comprabas. Y a la salida te entregaban el vestido porque ya lo habías pagado a través de tu tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Eso qué supone? Supone un montón menos de dependientes. Y ahora sí que se han empezado a abrir los centros comerciales, por ejemplo, los probadores están cerrados, con lo cual te tienes que llevar la prenda, probártela en casa y tal. O sea, pues eso es una motivación más para que ese tipo de cosas se aceleren. Y al final, que para mí es una de las grandes debilidades de España, va a incidir en los puestos de trabajo de baja cualificación. Y eso puede ser un problema, puede ser una oportunidad, pero lamentablemente en otros países posiblemente se convierta en oportunidad, pero en España me da la sensación de que eso va a ser un problema. Aquí tenemos otro problema añadido, y es que ya sabéis que las fábricas en Cataluña ya hay una que dice que se va, pero también dice Francia que quiere llevarse a todo el grupo donde está el Corsa, que todo el grupo PSA hablan de llevárselo a Francia. Eso va a afectar a cientos de miles de personas. Esa es otra lección. Es el grupo PSA entero el que se quiere ir a Francia. Pero esa es otra lección que podemos aprender. Aunque hablamos de empresas multinacionales, porque al final el origen acaba pesando mucho. Y lógicamente, si el grupo PSA, que es Renault, acaba teniendo, ya por ejemplo Nissan estaba diciendo que ya actualmente tenía la planta, estaba a un 27% de su capacidad de producción, con lo cual están diciendo, oye, si encima esto se viene abajo, vosotros estáis puteándome con el diésel, pues bueno, pues realmente me voy, ¿no? Pero Nissan es también del grupo Renault y es lógico que si la producción de coches disminuye, pues que Renault diga, pues yo prefiero tenerlos antes de cerrar una empresa en Francia, la voy a cerrar en España. Eso, claro, nos guste o no, es un hecho, porque por mucho que se diga que son empresas multinacionales, donde está el cuore, donde está el origen de la empresa, acaba pesando. Y nosotros, salvo en banca, en Zara y Movistar, no tenemos nada de eso. Bueno, tenemos siempre el aceite y el jamón, que es lo único que nos queda, pero es que eso ahora mismo no pita a nivel internacional. Y en el Ejido que tenemos también toda la fruta hasta temprana, porque creo que salen enorme, miles de camiones todos los días hacia Centro Europa. Bueno, y el turismo sobre todo, claro. Pero es lo que decía lo que decíais antes vosotros, es que al fin y al cabo la capacitación o los puestos de trabajo especializados pueden sufrir mucho en toda Europa, pero es que aquí el gran problema que tenemos, Joaquín, es que no tenemos tanto puesto de trabajo especializado, o mejor dicho, tanto personal especializado. Por eso, lo que hay que pensar, y yo creo que Jorge lo decía muy fácilmente de cara a futuro, es en la oportunidad. Y la oportunidad pasa porque tengamos esos puestos de trabajo ocupados, pero en puestos que realmente puedan ser útiles, como es, y tú estabas hablando del ejemplo de Zara, pero es que no hace falta irse a Zara para poder probarse ya prácticamente ropa, sino que con las medidas que te proporcionan o los metrajes que te proporcionan las empresas que te venden la ropa por internet,
pues cualquier ejemplo vale, ya sabes si te va a quedar gordo, si te va a hacer tripas, si el pecho se te va a caer, si la espalda se te va a hacer... Todo, todo. ¿Qué ocurre? Que lo que es necesario es que haya puestos de trabajo para logística que te lleven eso a casa. Y ahí sí que tenemos gente que hace falta demasiada especialización para coger transporte y llevar toda la mercancía a casa. Voy a dar un salto en el vacío y me vais a perdonar por ello. Pero yo no puedo olvidar, para mí todo el problema parte de la pésima estructuración que se hizo de la formación universitaria. Esa demagogia que se hizo de que tenemos que democratizar la universidad, yo creo que está en el origen del mal de parte de las cosas que vivimos actualmente. Tenemos demasiados licenciados, ahora con el grado, es decir, demasiados titulados y poca gente formada. Te metes en la construcción y tienes que hacer los forjados. Y hay una colla de rumanos o de no sé cuándo. Tienes que poner ladrillos y viene una colla de lituanos. Tienes que poner... Y bueno, es que nosotros no tenemos especialistas que sepan poner ladrillos, que sepan poner forjado, pues parece que no. O no pero Marc, me estás hablando... tenemos muchos con títulos universitarios. Pero me estás hablando de un sector, el de la construcción, que lleva trabajando y construyendo como hace 2 siglos. O sea, no ha evolucionado. Sigue, o sea, con la robotización que hay en todos los sectores, en la fábrica ya hay robots. El 80% de las cosas las hacen robots, pero tecnológicamente seguimos poniendo ladrillo a ladrillo, un señor con el palustre. ¿Qué pasa? ¿No se puede robotizar la construcción? No, Joaquín, pero tienes que tener en cuenta que la gente tiene que trabajar también. Es como si habláramos del campo. Bueno, hablamos del campo también. Los medieros, ¿de dónde son? No, si no me parece mal, pero si a los robots hay que construirlos. Y hay que repararlo, y hay que mantenerlo, y hay que echarle aceite. O sea, solamente lo que quería destacar era que otros países han hecho una formación mucho más vertebrada, donde la gente aprendía un oficio y de ese oficio podían ir pasar a situaciones intermedias con créditos y tal. No me refiero con créditos de formación recibida y pasar a otra formación, a una formación media universitaria y a una formación superior. Y que eso lo que hacía era que la gente tiene un empleo. Yo lo que veo a diario es que hay un enorme abandono escolar, lo cual significa, más en una época en la que cada vez va a estar más todo tecnificado, que es condenarlos a la más absoluta pobreza o al empleo mínimo vital. E incluso las últimas cosas que han hecho del salario mínimo interprofesional va en esa dirección. O sea, el que tú crees 950 euros de salario mínimo interprofesional, a la mayoría de los sectores y de empresas no les afecta. Entonces, o sea, no hay convenio de electricista, de hostelería que esté por debajo de eso. Pero en cambio sí hay gente sin ninguna formación, de menores de 18 años sin formación, que si tú tienes que pagarles 950 euros no lo vas a meter a trabajar. Entonces lo estás condenando y apartándolo. Lo que yo quería poner el dedo de que realmente no nos hemos preocupado en formar la gente en tareas, sino en dar títulos universitarios. Que además nuestros títulos universitarios tienen un carácter altamente teórico y poco práctico. Y eso nos va a condicionar mucho en el empleo de cara al futuro, pienso yo. Eso que puede ser una generación perdida, según lo que piensas tú, Jorge, prácticamente. Es que hay una generación que vivió la crisis del 2008 y ahora va a vivir esta. O sea, tú imagínate en personas que de 2008 han pasado 12 años, pero personas de 15, 17 años, estamos ya hablando de personas de 30 años que se enfrentan a 2 crisis. O sea, efectivamente. Que intentaron trabajar en ese momento y no pudieron. Estamos viviendo la primera generación donde nuestros hijos viven peor que vivieron los padres, cuando siempre fue al contrario. Claro, por eso te digo que es que tuvieron la mala suerte de intentar ponerse a trabajar en el 2008, los que nacieron en el 90, por ejemplo, con 18 o 20 años,
y no pudieron trabajar. Y ahora que ya estaban empezando a repuntar, se les viene todo abajo otra vez. O sea, Paco quería decir, que paren que me bajo, ¿no? Y encima con las fronteras abiertas, entrando emigrantes sin absolutamente ninguna regulación, algo que es inexplicable, ¿no? Porque nosotros no vamos a decir que no vamos a aceptar inmigrantes cuando en los años 50 España era un país de emigrantes. Es decir, me parecería mal e injusto, pero realmente tendría que ser regulado. O sea, lo que no puede haber es emigrantes circulando por las calles sin papeles y sin nada, y después decir que hay mucho empleo sumergido. ¿Qué quieres? ¿Que se mueran de hambre? Pues van al empleo sumergido. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas hay que ser menos fariseico y regularlas para que de alguna manera entremos en una fase de normalidad. Pero vaya, yo creo que me he desviado mucho, me he desviado muchísimo del origen, quizás porque quisiera verlo más con una amplitud más grande, porque si yo me acerco más a lo de todos los días, acabo cabreándome, porque esto en parte nos lo han provocado. Es que hoy no olvidemos que Irlanda ha crecido un 1%. Que sí, que ha habido otros países que, lógicamente, España con Italia y Francia, de los que más han caído en la Unión Europea, pero otros países están aguantando el tirón. Incluso una Irlanda que fue uno de los rescatados ha subido un 1%. Por lo tanto, al final pienso que hay problemas estructurales que cuando hay una coyuntura los aceleran y los hacen más profundos. Y si encima le añadimos que no hemos tenido ninguna anticipación y prevención para que esta pandemia no hubiese los 40 y tantos mil muertos, yo creo que le van a regalar un ábaco a ella y a Simón, porque con las bolitas van a poner 1, 2, y lo van a conseguir. Y van a conseguir cuadrar el número de personas que lamentablemente han muerto en España. Bueno, y claro, veo esa parte y me enfado muchísimo. Me queda unos minutos porque no quiero hacer muy larga la tertulia. Ya sabéis que lo solemos redondear en 30 y algo minutos, no mucho más. Quisiera ya para rematar, ¿qué os parece la influencia de Soros en la economía española, en las relaciones con el presidente? Que al parecer el presidente trabajó para una ONG de Soros. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo de Soros es que conozco poco, la verdad, porque es que he intentado siempre huir de esa figura porque no como la que estamos poniendo de fondo, la que estás poniéndonos de fondo en nuestras imágenes, pero sí da respeto y ha dado siempre mucho miedo, ¿no? Porque es tan oscuro todo lo que lo rodea que yo siempre he intentado no investigar demasiado por si acaso me enviciaba. Pero la verdad es que como hay tanta literatura sobre no solamente Soros, sino cualquier otra influencia económica a nivel mundial, aquí puede pasar cualquier cosa y yo sí voy más en el sentido de lo que hablaban algunos economistas estos días atrás, y es que España no deja de ser nada más que un país seguidor, no es un país líder a nivel económico, ni europeo ni mundial, y están ahora a lo que le digan, ¿no? A lo que le manden y a lo que le puedan decir para que pueda sacar un poquito la cabecita del agujero. Yo la verdad es que el personaje, no sé lo que hay de leyenda y lo que hay de cierto de todo lo que circula. A mí lo único que una persona que va, como siempre, de progresista, pero pero llega al mundo y se hace famoso haciendo quebrar la moneda de un país, pues la verdad es que yo ya, o sea, es un especulador nato. Y yo como empresario, a los tiburones, a los especuladores, los odio, porque realmente son los que hacen que los empresarios tengan ese mal nombre, cuando un empresario lo que hace es crear tejido industrial, crear empresa, crear empleo, mientras que esos señores lo que hacen es jugar al ajedrez, ¿no? Y por lo tanto, para mí son figuras deleznables. Los especuladores, y este es un especulador, no me merecen ningún respeto. Para terminar, ¿qué titular
le ponéis al futuro económico que tenemos en España? A ver, Alberto, un titular, una... La historia interminable, podría ser. Bueno, Jorge. Sí, yo iba a decir, otra vez vamos a volver con lo mismo. Sí, sí. Repetiremos la experiencia de Zapatero, pero multiplicada por 2, como mínimo. Ya veremos. Bueno, muchas gracias por vuestra agradable charla y espero veros en una próxima emisión. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias.